¿Es correcta la estrategia que está siguiendo la administración de Andrés Manuel López Obrador en el combate al robo de gasolinas? El problema se tenía que atacar. Claro. Muchos van a dudar de si esta es la mejor estrategia para atacar este problema. Pero ponte a pensar, en el 2016 se estaban robando 20,000 millones de pesos, en el 17 fueron 30,000 millones de pesos y ahora en el 2018 fueron 60,000 millones de pesos. El ritmo ascendente de estas pérdidas es impresionante. Claro. El país está perdiendo de manera muy relevante y no solamente el país en términos de, vamos a decirlo, Producto Interno Bruto, el ingreso de las familias está siendo afectado, ¿ok? ¿Por qué? Porque tenemos que importar y cuando importamos gastamos divisas que no vamos a tener para importar alimentos o bienes de capital. ¿Cómo se puede tratar este problema? Tienes tres dimensiones. Primero, las fugas, vamos a decirle técnicas, aquellos tomas ilegales, el robo de pipas. Esos son problemas físicos que se pueden atacar con soluciones técnicas. Y también de seguridad. Tienen que estar vigiladas por la policía, por el ejército. Esa es una parte del problema. La segunda parte del problema, que es la más importante, es encontrar a los culpables. Ya empezó la segunda dimensión de este gobierno de cómo atacar el problema. Están yendo detrás de los culpables. Ahora, existen dos tipos de culpables. Aquellos que son obvios, aquellos que te están vendiendo la gasolina robada, el huachicol, y aquellos que están dentro de la paraestatal, autoridades, políticos, trabajadores. Esa es la dimensión más difícil. Y como cualquier estrategia te va a decir, ve primero por lo fácil, luego por lo menos fácil y luego por lo más difícil. Pero eventualmente se van a tener que atacar esos tres dimensiones. ¿Qué tan importantes son las gasolineras en el robo de combustibles, en la participación del huachicol? Mira, el problema de la fuga ilegal de combustibles en México tiene muchas dimensiones. Una de ellas es la que acabas de mencionar, y es de que el robo de las gasolinas eventualmente va a parar a estaciones de gasolina oficiales. Estamos hablando ahorita de que el SAT detectó 194 cuyos ingresos no nos pueden explicar. Son aproximadamente el 1.6% de todas las gasolineras que hay en el país. ¿Cuáles son las razones por las cuales las gasolineras le entraron al negocio? Gasolineros, que muchos, están ahí coludidos, pero otros que también son cooptados o amenazados, tal vez. ¿También se está dando esta práctica? Mira, hay tres razones por las cuales muchos gasolineros le han entrado a este negocio sucio. Primeramente, la amenaza del crimen organizado. Y viejo, cuando te amenazan, las autoridades muchas veces no te pueden proteger. O cierras tu negocio o le entras al mal negocio. Segundo, lucro. Hay mucha gente que lo ha buscado. ¿Por qué? Porque se van a beneficiar directamente. Y tercero, la negociación con gente de la empresa que está justificando estas entregas por debajo del costo, diciendo que es mermas, evaporación, etcétera. O sea, tienen explicaciones un poquito más oficiales, pero son tres motivos: la amenaza, el lucro y el contubernio con los directivos de la empresa. Lo que decía hace rato es interesante y revelaba un dato Pemex hoy, donde decía que en el 2013 se robaban de las estaciones aproximadamente 22,000 barriles. Ahora de las instalaciones se robaron 9,000. Aparentemente bajó, pero subió el robo a ducto de 16,000 en el 2013 a 56,000 en el 2018. O sea, como cambió este balance. Tal vez en el tema de las instalaciones es más difícil robar, o tal vez en los ductos es más fácil ahora robar. Ahora lo que se está buscando son las grandes cantidades con la menor inversión de costos. Antes era casi un robo de hormiga en las instalaciones. Ahora no, ahora es un robo en grandes dimensiones. Y la manera de lograr estas grandes cantidades de gasolina robadas es a través de los ductos. Y por último, este tema, para entender la radiografía del robo, a ver de cuentas, después de que lo sacan del ducto, ellos lo llevan en pipas, ¿no? Ahí, ¿cómo ver este negocio? Es decir, sacas 700 pipas en todo el país y verlas desfilar entre las calles llevando las gasolinas, que nadie las pueda ver, que nadie las pueda identificar. Esa parte, ¿cómo explicar, no? Que fundamentalmente las pipas están identificadas. Obviamente están siendo protegidas. El problema está en los equipos de vigilancia y de seguridad, ya sea encargados de vigilar y monitorear el transporte en carreteras, las policías locales, municipales, que han sido cooptadas por los huachicoleros. Hay que cambiar a este personal, hay que monitorearlo mejor. Es eventualmente manejar tu seguridad de tal manera de que los nuevos equipos que están vigilando las carreteras, los puntos de alimentación, los puntos de entrega, que se tienen detectados, que puedan atacar eso y pararlo de raíz. Y todas esas pipas
se tienen que decomisar. Tienes que ir en contra del malhechor, tienes que ir en contra de los bienes, la riqueza de estas personas. Es la única manera de que puedes controlar esto y desaparecer. Oye, antes de retomar esto, lo que me decías ahorita, nada más para tenerlo claro el tema de cómo inicia el robo, a fin de cuentas es un gran boquerón, un gran boquete en las gasolineras, porque a fin de cuentas se abre como una ventana de robo ahí, ¿no? Claro. O sea, ¿cómo tapar esa ventana que está en las gasolineras? Cuando muchos sí lo hacen pues conscientemente y muchos que son presionados, pero esa ventana en las gasolineras, como dicen hoy, que se está empezando a combatir a través del SAT, ¿es funcional? ¿Sí podría servir o hay otras opciones que tú consideras que se podrían dar? Lo más importante es utilizar lo que ya tienes, la infraestructura que ya tienes. Esas gasolineras que antes estaban siendo abastecidas de manera ilegal y que van a dejar un hoyo muy profundo, o vamos a decirle una oferta que no se les va a entregar, la empresa va a tener que darles eso. Ya después hay que castigarlos. Tienes que llegar a algún arreglo con ellos, tienen que resarcir las pérdidas a la nación, pero tienes que utilizar esa infraestructura y vas a tener que negociar con estos gasolineros. Ahora, tienes varias maneras. La más importante son los ductos. Esa es la más importante y se tiene que resolver. Y hay la tecnología para hacerlo. Lo que a veces nos falta es un poquito de la decisión política, porque vas a tener que ir contra figuras importantes. No es de que tengas una toma ilegal aquí y otra allá y que tienes 10 en un mismo... Es que tienes una red paralela negra de transporte y distribución de gasolinas, ¿ok? O sea, tú tienes aquí tu ducto, qué bonito se ve, pero por otro lado tienes otro. Y tienes identificadas dónde se alimentan las pipas. Tienes identificadas los puntos de distribución en los diferentes estados. Sí, hay la manera de resolverlo, pero a lo mejor falta todavía un poquito más de convencimiento público para poder atacar estas grandes figuras. Lo que me decías al principio, ¿de cuántas gasolineras representa esto, las que son investigadas? 1.6% del total. Son 194 de un total de 12.146 o el número que sea. Y es poco, ¿no? Al fin de cuentas, lo que se está empezando a combatir. Bueno, vamos a decirle que es un buen síntoma. Primer dato que te dan 194. Eso lo vas a tener que ir mejorando conforme sigan las investigaciones en Hacienda. Pero ten la plena seguridad de que no van a ser 194. Estás hablando de mucho más. Por lo menos 30%. Oye, para terminar, ¿qué te parece esto? ¿Cómo ha avanzado? ¿Cómo lo ves? ¿Qué le falta? ¿Qué hay que agregar? Cualquier acción que tomes va a ser criticada. Cualquiera. Si yo fuera, vamos a decir, el director de Pemex, a lo mejor hubiera actuado un poquito diferente. Pero lo importante es dar la guerra, la lucha en los tres frentes. En donde se está robando la gasolina, ya sea tomas clandestinas, ya sea robo de pipas, ya sea redes paralelas. Segundo, aquellos que están recibiendo esto de manera ilegal y que lo saben, ya sea por temor, ya sea por lucro o ya sea por contubernio con las autoridades. Y tercero, tienes que ir detrás de los culpables, con todo. Y el único presidente que tiene aceptación es Andrés Manuel López Obrador. Y se está echando el rollo. Ojalá que le salga bien. El SCADA. Por ejemplo, tenemos un sistema, el SCADA, por sus siglas en inglés, Advisory Control and Data Acquisition. Es un sistema de control remoto para verificar el transporte de gasolinas, diésel, gas natural y gas licuado del petróleo. Es un sistema que ayuda a la obtención de información en tiempo real, de tal manera de que si hay una pérdida de presión en alguno de los ductos, inmediatamente el centro de control lo detecta. Este sistema se implantó en Pemex a finales de los 90, en el siglo XX. Con este sistema se tiene la atención oportuna e inmediata de tomas clandestinas en los ductos, y en principio, en cuestión de horas, se puede resolver el asunto. El sistema opera con eficacia en muchos países, lo mismo que en México. Es muy difícil entender por qué Pemex ha permitido de que se bajen las presiones en los ductos y no hacer absolutamente nada. La única explicación, después de tanto tiempo que ha venido sucediendo estos robos, estas ordeñas ilegales, es que los mandos encargados de su manejo y operación, además de la omisión directa de los responsables, probablemente estaban coludidos con los criminales. Las explicaciones de algunos funcionarios de la paraestatal, descalificando su propio sistema, resultan absurdas. Gastaron cerca de $300 millones en el sistema y su eficacia está comprobada alrededor del mundo. El sistema SCADA y los ductos deben de mantenerse en operación porque es la forma más eficaz de detectar los puntos ilegales de robo de gasolinas y diésel. Cerrarlos ciertamente evita el saqueo, pero no resuelve el problema y al reabrirlos, las tomas clandestinas seguirán ahí. En el país consumimos alrededor de 121,000 millones de litros por día de gasolina y 55 de diésel. Es sencillamente imposible la sustitución de ductos por pipas, además de que el costo es 15 veces mayor
al de transporte por ductos. El transporte de combustibles en pipas es anacrónico, incosteable e inseguro. En las principales ciudades del mundo ni siquiera se utilizan ya las pipas para la distribución de las gasolinas. Todo se entrega directamente a través de ductos. SCADA permite la detección en tiempo real de tomas clandestinas. Esa es la información que debe alimentarse a los sistemas de inteligencia, tanto de Pemex, de la Policía Federal y de la Procuraduría General de la República. Considero que una buena operación simultánea del sistema SCADA y de los ductos podría recuperar la integridad y seguridad de toda la red de transporte de energéticos, manteniendo la operación eficiente y de bajo costo del sistema. Luis, muchísimas gracias.